En el muestreo aleatorio simple se define la población y se confecciona una lista de todos los individuos. De esta forma se concreta el tamaño de la muestra y se extraen al azar los elementos. Esto quiere decir que cualquier participante puede formar parte del estudio que se va a llevar a cabo. En el muestreo no aleatorio puede haber una influencia de la persona o personas que seleccionan la muestra, o simplemente se realiza atendiendo a razones de comodidad. Esto quiere decir que el investigador va a elegir su población bajo ciertas características o parámetros que él considere adecuados para su investigación. Cabe mencionar que, salvo en situaciones muy concretas en las que los errores cometidos no son grandes debido a la homogeneidad de la población, en general este tipo de muestreo no es riguroso y científico, dado que no todos los elementos de la población pueden formar parte de la muestra. Muestreo no aleatorio. Este muestreo está orientado por las características de la investigación más que por un criterio estadístico de generalización. Sus desventajas son que al no ser un método probabilístico, no es posible calcular con precisión el error estándar, es decir, no podemos determinar con qué nivel de confianza hacemos una estimación. Además, los datos no pueden ser generalizados. Pero también vemos que tiene bastantes ventajas. Una de ellas es que desde una visión cuantitativa es de utilidad para determinados diseños de estudio, que no requieren tanto una representatividad de elementos de una población, sino más bien una cuidadosa y controlada elección de casos con ciertas características especificadas previamente en el planteamiento del problema. Desde una visión cualitativa, tiene la ventaja de que es de gran valor, pues logra obtener casos que interesan al investigador y que llegan a ofrecer una gran riqueza para la recolección y análisis de datos. Muestreo por cuotas. En este tipo de muestreo, el investigador identifica varios estratos de la población de estudio. Esta selección se hace de forma subjetiva. Un ejemplo podría ser cuando un psicólogo está interesado en estudiar la opinión de los trabajadores del IMSS respecto a la atención que brindan al derechohabiente, para lo cual podría considerarse como estratos las categorías de médico, enfermería, laboratorio y administrativos. Muestreo intencionado. Este muestreo es aquel que determina los elementos que conformarán la muestra por un criterio o juicio del investigador. Su utilidad es que en situaciones donde tienen que llegar a una muestra seleccionada de forma rápida y donde el muestreo de proporcionalidad no es la principal preocupación. También con ellos es posible obtener la opinión de una población objetivo. Un ejemplo podría ser cuando un psicólogo se encuentra en la calle con una carpeta y detiene personas con sobrepeso para encuestarlas. Lo más probable es que se esté llevando a cabo una muestra intencional, ya que el investigador podría estar buscando personas que tengan a lo mejor entre 20 y 30 años de edad para poder preguntarles sobre sus hábitos alimenticios, ya que seguramente esta puede ser la población objetivo de la investigación que se encuentra realizando. Muestreo incidental. En este tipo de muestreo, la muestra está conformada por sujetos fácilmente accesibles y presentes en un lugar determinado y en un momento preciso. Los sujetos se incluyen en el estudio a medida que se presentan hasta que se alcance el tamaño de muestra deseado. Un ejemplo podría ser cuando un psicólogo decide realizar encuestas sobre hábitos de estudio en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, el 22 de abril del 2016. Muestreo por bola de nieve. Este muestreo consiste en localizar a algunos individuos según determinadas características. Se utiliza en poblaciones marginales o de difícil acceso. Se basa en redes sociales y en las amistades, de manera que cuando se encontró el primer representante, este puede conducirnos a otro y ese a un tercero y así sucesivamente hasta conseguir la muestra suficiente. Un ejemplo podría ser cuando un psicólogo, por medio de la red social Facebook, lanza una convocatoria para que alguien que practique el budismo o que conozca a personas que practiquen el budismo lo contacten para realizar determinado estudio.
Técnicas de muestreo no aleatorio. Muestreo por cuotas. En este tipo de muestreo se divide a la población que se estudiará en subgrupos o llamadas cuotas, es decir, se escogen sujetos con características que se requieren o desean, como el género, la edad, etc. El ejemplo de muestreo por cuotas. Se desea conocer el nivel de estrés en una población de 100 personas a las que se les aplicará un instrumento. El 50% van a ser mujeres y el 50% van a ser hombres, donde se dividirá en 3 grupos. El primero, un nivel de estrés bajo, en el segundo, nivel de estrés medio y en el tercero, nivel de estrés alto. Muestreo intencional. En este tipo de muestreo se eligen a los sujetos en función de criterios o características preestablecidas por el investigador. Tenemos dos ejemplos de muestreo intencional. En el primero, se escogen para una prueba sujetos hombres mayores de 40 años, que tengan una pareja y que vivan con ella. En el ejemplo 2, para un estudio se requiere sujetos extrovertidos e introvertidos, para lo cual se seleccionaron a personas con altas puntuaciones, o sea, los extrovertidos, y personas con bajas puntuaciones, los introvertidos. Muestreo incidental. En el muestreo incidental, el investigador, en base al procedimiento, puede seleccionar directamente o indirectamente a los sujetos de la población, sin un criterio preestablecido. Para ello tenemos dos ejemplos. Se utiliza una muestra formada por 50 sujetos que se presentan como voluntarios para realizar una investigación. Se les entrevista afuera al terminar una conferencia sobre diabetes y salud mental. En el ejemplo 2, en una investigación en la que se requiere detectar presencia de trastornos del comportamiento alimentario y sus factores de riesgo en jóvenes mexicanos. En total fueron 527 jóvenes, de los cuales 288 eran mujeres y 237 hombres de edad de 15 años, a los que se les pidió contestar un cuestionario y posteriormente se les realizó una entrevista diagnóstica. Estos jóvenes provenieron de instituciones educativas públicas y privadas. En este tipo de muestreo, los individuos son a los que se les tiene fácil acceso o que se tiene a la disposición para completar nuestra muestra. Muestreo por bola de nieve. En el muestreo por bola de nieve, es correcto utilizarse cuando se requiere conseguir a poblaciones que son algo difíciles de contactar o son algo difíciles de acceder. En ellas se buscan a sujetos que nos lleven a otros, es decir, poder conseguir más personas para nuestro estudio. En el ejemplo tenemos, en un estudio referente a la delincuencia organizada o poblaciones marginadas, se puede localizar un sujeto que nos pueda conducir a otros para completar nuestra muestra. Continuando con la lógica e importancia del muestreo, un elemento clave en la metodología de la investigación es el muestreo, ya que implica seleccionar a un grupo de elementos que se utilizarán para dirigir un estudio. Para Martens 2010, citado por Hernández, Fernández y Baptista 2014, para seleccionar la muestra debemos evitar estos errores. Desestimar o no elegir casos que deberían de ser parte de la muestra. Incluir casos que no deberían estar porque no forman parte de la población y seleccionar casos que son verdaderamente inelegibles. Es imposible trabajar con los datos de una población o un universo en su totalidad,
y además los parámetros poblacionales son raramente conocidos. Entonces, el investigador se ve en la necesidad de trabajar con una muestra representativa del universo. La única manera de lograr, según Ascanio 2008, que la muestra sea representativa del universo es utilizando el muestreo aleatorio simple, de manera que cada muestra de un tamaño dado tenga exactamente la misma probabilidad de ser elegida. En esta diapositiva podemos ver claramente los conceptos de universo, que es un conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas aplicaciones, la población, que es un conjunto definido, limitado y accesible del universo, y la muestra, que es un subgrupo de la población. La muestra representativa debe contener características relevantes de la población en las mismas proporciones en que están incluidas en tal proporción. Cantoni-Ravolini 2009. Continuando con Cantoni-Ravolini 2009, la unidad de muestreo es un elemento que se convierte en una unidad de muestreo en el momento en que se encuentra disponible para su selección, en el instante en que es viable su selección práctica como fuente de dato o de información. ¿Cuáles son los criterios de inclusión de la muestra y los criterios de exclusión de la muestra? Los criterios de inclusión de la muestra son un conjunto de propiedades cuyo cumplimiento identifica a un individuo que pertenece a la población en estudio. Los criterios de exclusión de la muestra es un conjunto de propiedades cuyo cumplimiento identifica a un individuo que por sus características podría generar sesgo en la estimación de la relación entre variables. Los orígenes de la inferencia estadística se remontan al siglo XVI, cuando los matemáticos empezaron a darse cuenta que muchos de los conceptos de probabilidad no podían separarse de la estadística y, como consecuencia, empezaron a considerar modelos probabilísticos para inferir propiedades de la observación de datos. Su importancia radica en que mediante la aplicación de sus métodos es posible obtener conclusiones significativas de toda la población con la información que proporcionan los datos de una sola muestra o un experimento. Dichos métodos utilizan al azar para seleccionar los elementos de la muestra o asignarlos a los diversos tratamientos de un experimento, lo que permite el uso de la teoría de las probabilidades para evaluar la confiabilidad de los resultados obtenidos. Sunsas Cázares 2010. Según Hernández Sampieri, en la práctica es casi imposible que una medición sea perfecta y generalmente se tiene un grado de error. Cuanto mayor sea el grado de error al medir, el valor que observamos se alejará más del valor real o verdadero. Sin embargo, se trata de que este error sea el mínimo posible.